Una psicóloga en la radio. Un espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida. ¿Te duele recordar a tu ex? Hablaremos del miedo al cambio. ¿Sientes que ya no disfrutas las cosas que antes disfrutabas? Comportamiento disfuncional, desadaptativo, trastornos mentales. Una psicóloga en la radio. Un programa pensado en despertar tu voz interior. Es normal llegar a sentir ansiedad de vez en cuando. Los síntomas se manifiestan con frecuencia y con larga duración. Una psicóloga en la radio. Busco que reflexiones, te escuches, te cuides, te cuestiones. Pero sobre todo, que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga y tanatóloga Erika García y me da mucho gusto que me acompañes hoy. Muchas gracias por estar aquí. Para empezar, me gustaría que trates de cerrar los ojos por un segundo y pensaras en tu rutina de esta mañana. Te levantaste de la cama, te pusiste los zapatos, tomaste una taza de café y luego te diriges hacia tu trabajo. Estas son acciones que las personas hacemos en automático, de una manera casi sin darnos cuenta. Así que muchas veces nosotros damos por sentado que nuestro cuerpo siempre va a responder exactamente igual, que nuestra salud es una constante. Pero un día, un accidente, una cirugía o un diagnóstico inesperado, el cuerpo deja de responder. Y entonces las reglas del juego cambian por completo. Casi siempre, cuando escuchamos la palabra duelo, pensamos en la muerte de un ser querido. Sin embargo, en la consulta clínica nos encontramos constantemente con otro tipo de pérdidas, pero que son igual de profundas y que lamentablemente no siempre sabemos validar porque no sabemos cómo nombrarlas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del duelo por la pérdida de la salud física y la autonomía. Cuando una condición médica o un accidente altera nuestra capacidad física de la noche a la mañana, lo primero que se llega a romper es una ilusión que nosotros tenemos de control. Vivimos creyendo que el futuro está perfectamente planificado, pero un cambio en la salud nos cae de golpe y nos regresa a nuestra condición más humana, que es la vulnerabilidad. Y psicológicamente esto genera un gran impacto en dos áreas centrales. Por un lado, en nuestra imagen corporal y por el otro, en nuestra identidad. El primer choque puede ocurrir cuando nos vemos frente al espejo. La imagen que el espejo nos devuelve ya no coincide con la imagen que nosotros teníamos de nosotros mismos. Y junto con ese cambio físico, también puede venir una crisis de identidad profunda. El conflicto no es solo la limitación médica en sí, sino la pregunta existencial que le sigue de si mi vida y mi valor estaban construidos alrededor de lo que yo podía hacer con mi cuerpo y ahora ya no puedo hacerlo, entonces ¿quién soy? Y es completamente normal ante un quiebre de esta magnitud que aparezcan emociones como el enojo, como la rabia o una profunda sensación de injusticia. Muchas veces, el entorno de la persona enferma o lesionada comete el error de presionarla demasiado diciéndole frases como tienes que ser fuerte, échale ganas, no te deprimas, no te dejes caer. Pero la realidad es que el enojo y la tristeza no son señales de debilidad. Tampoco significan que la persona se esté rindiendo. En realidad son respuestas muy humanas y naturales y son completamente necesarias para procesar el impacto de haber perdido una parte fundamental de su vida. Para poder adaptarnos a una nueva realidad, primero necesitamos llorar la realidad que perdimos, la realidad que se nos fue. Para entender cómo se vive esto en el día a día, me gustaría que imaginemos dos escenarios.
El primero, imagina a una persona cuya vida, pasatiempos o incluso su sustento económico dependen por completo de su movilidad o de su fuerza física. Tras un accidente o una intervención quirúrgica mayor, se enfrenta a la pérdida de una de sus extremidades. Lo que ocurre aquí es un duelo doble. Se llora por la pérdida del miembro físico y al mismo tiempo se llora la pérdida de la independencia. Porque las actividades más sencillas se convierten en un reto enorme. El proceso de adaptación a esta nueva condición, como lo puede ser el uso de una prótesis, de muletas o de una silla de ruedas, no solo es el proceso de rehabilitación física en sí, es un proceso emocional doloroso donde la persona tiene que aprender a reconstruir su autoconcepto y reconciliarse con un cuerpo que ahora funciona bajo unas reglas completamente distintas a las que estaba acostumbrado. Y el segundo ejemplo es cuando ocurre una secuela médica abrupta. Por ejemplo, un evento vascular cerebral o una lesión medular. Lo que ocurre aquí es que de un instante a otro, una persona puede perder la movilidad de la mitad de su cuerpo o la capacidad de expresarse con fluidez. Y aquí ocurre un choque psicológico que es muy frustrante porque tu mente sigue funcionando a su velocidad habitual, pero tu cuerpo no responde a ese mismo ritmo. Y el saber que necesitas depender de otros para actividades tan básicas como bañarte, comer o vestirte puede generar una sensación de desamparo muy fuerte. Y el duelo aquí se trabaja en el día a día, aprendiendo a gestionar la frustración y el desarrollo de una gran paciencia para redefinir lo que significa avanzar. Si tú estás pasando por un proceso similar o estás acompañando a alguien que lo vive, ¿qué podrías hacer para transitar este camino sin exigirle de más? 3 cosas importantes. El primer paso es evitar la positividad falsa. ¿A qué me refiero con esto? Es permitirle sentir el dolor. Si tiene ganas de llorar por el cuerpo que extraña, que lo haga. Hazlo. Si sientes miedo por las limitaciones de hoy, valídalo. No bloquees la emoción. Déjala pasar para que baje su intensidad. El segundo paso es diferenciar entre la resignación y la aceptación. Muchas personas se resisten a aceptar su nueva condición porque confunden aceptar con rendirse. Y son conceptos diferentes. La resignación es pasiva y amarga. Nos lleva a pensar, mi vida ya se acabó, ya no sirvo para nada. En cambio, la aceptación es más activa y realista, porque implica ver la situación y decir, ok, esto es lo que hay hoy. Mi cuerpo cambió, probablemente no me gusta, pero con estas nuevas condiciones me toca reconstruirme y ver qué sí puedo hacer. En resumen, la aceptación no significa que nos guste la situación, más bien es dejar de gastar la energía que tenemos en pelear contra una nueva realidad. Y el tercer punto consiste en redefinir tus metas basándote en tus valores. Si tu condición física actual ya no te permite realizar esa actividad que tanto te gustaba, que tanto te apasionaba, busca cuál era el valor detrás de esa actividad.
Si tu valor era conectar con otros a través del deporte, quizá hoy no puedas llevar a cabo ese deporte, pero sí puedes buscar alguna otra actividad, ya sea intelectual, artística o social, que te permita seguir honrando ese mismo valor de conectar con la gente, pero desde tus posibilidades actuales. La flexibilidad va a ser nuestra mejor aliada. Y me gustaría que recuerdes que tu valor como ser humano nunca ha estado en lo que tu cuerpo puede o no puede hacer, ni en qué tan rápido se mueve, ni en qué tan perfecto se vea tu cuerpo. Tu valor radica en quién eres tú mientras lo estás habitando. El camino de adaptación tras una pérdida física puede ser largo, complejo y lleno de altibajos. Pero recuerda que no tienes que caminarlo a solas. Puedes pedir ayuda profesional para procesar este duelo si lo crees necesario. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en este episodio de Una psicóloga en la radio. En nuestro próximo episodio vamos a abordar la otra cara de la moneda, las enfermedades invisibles y crónicas, como el lupus, el Hashimoto o la artritis, donde el cuerpo cambia y sufre, pero nadie más lo puede ver. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por escucharme, cuídate mucho, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.